Listra. Dios no teme nuestras preguntas ni se siente amenazado por nuestra confusión. Al contrario, Él nos invita a acercarnos con sinceridad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Abdías, un viaje espiritual para el alma. El podcast Abdías te lleva lejos más allá. Con cada palabra y su verdad recordarás lo que fue realidad. Bienvenidos todos al segundo episodio de la segunda temporada de Abdías, un viaje espiritual para el alma. Estamos muy emocionados de lo que Dios está haciendo y de los testimonios que podemos escuchar a través de nuestras redes sociales. Que, claro está, comentar, síguenos, suscríbete y que podamos ser de bendición para las demás personas. Ahora bien, ¿cuál es tu duda para seguir a Jesús? Tal vez sientes que no eres digno, que no tienes todas las respuestas o que el camino parece demasiado incierto. Tal vez te preguntas si Dios realmente está ahí o si puedes confiar en sus promesas. Sea cual sea tu inquietud, déjame decirte algo importante. Las dudas no son un obstáculo insuperable, sino una invitación divina para profundizar en tu fe y a conocer a un Dios que no teme tus preguntas, sino que te recibe con amor y con paciencia. Hoy exploraremos cómo la Biblia nos muestra ejemplos de personas que enfrentaron sus dudas y encontraron en Dios respuestas. Veremos cómo nuestras propias incertidumbres pueden ser transformadas en oportunidades para crecer, confiar y vivir en una vida más auténtica. Así que prepárate para un tiempo de reflexión, aprendizaje y una conexión con la verdad de que Dios camina contigo. Incluso en los momentos de mayor incertidumbre, Dios está contigo. Así que comencemos este gran viaje. ¿Cuál es tu duda? La gran parte de las personas que en algún momento hemos tomado clases o que damos clases, siempre les preguntan a los estudiantes, oye, de todo lo que aprendiste, ¿tienes alguna duda? En nuestro caminar cristiano, Dios nos enseña y podemos aprender muchísimas cosas en el camino, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu duda? La duda es una experiencia humana común, especialmente cuando se trata de decisiones trascendentales como seguir a Dios. Puede surgir por múltiples razones: falta de comprensión, experiencias pasadas, miedos o simplemente la incertidumbre de lo desconocido. Aunque puede parecer un obstáculo, también es una invitación a buscar respuestas más profundas y a construir una fe más sólida. Veamos algunas de las principales dudas que enfrentamos todos al seguir o al tomar la decisión para seguir a Jesús. ¿Dios es real? Muchas personas luchan con la existencia de Dios, especialmente en un mundo donde la ciencia, la lógica y el escepticismo dominan la narrativa. Sin embargo, la fe en Dios no necesariamente contradice la razón, sino que puede complementarla. Dios existe, es real y está vivo. ¿Qué evidencias personales o universales pueden apuntar hacia la existencia del Creador? Prácticamente toda la creación apunta a que existe algo más grande que todos nosotros. Alguien llamado Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios es real. Dios es tan real que nos permite, dentro de su misericordia, despertar cada día con un propósito. Pero muchas veces en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar en la vida, hay cosas que nos hacen dudar. Hay cosas que nos hacen pensar que a lo mejor somos los olvidados de Dios, ¿no? O que Dios no existe. Pero hubo una persona llamada Tomás, conocido como el incrédulo. No creyó en la resurrección de Jesús hasta que lo vio. El Evangelio de San Juan, versículo 20, versículos 24 al 29, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Tomás respondió: si no viere en sus manos la señal de los clavos, o meteré mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Cuando Jesús llegó, estando las puertas cerradas, se puso en medio Jesús y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué cosas Dios tiene que hacer para que podamos creer en Él más firmemente? ¿Qué es aquello que Dios nos tiene que llevar para experimentar que Dios es real? ¿Hasta dónde Dios nos tiene que meter para comprobar y para que podamos verificar que verdaderamente Dios es real? Muchas personas piensan que no son dignas de seguir a Jesús y es algo muy cierto. Realmente nadie es digno de ser llamado hijo de Dios, pero hay algo llamado la culpa, la vergüenza y un sentimiento de indignidad que son barreras muy comunes. Muchos creen que su pasado o sus errores los descalifican para acercarse a Dios, pero Jesús dijo claramente que no ha venido a llamar a justos y a los más santificados por las normas religiosas, sino a pecadores, a personas rotas del alma, a personas que necesitan un cambio de vida. Jesús vino a los pecadores y los llama al arrepentimiento. La gracia de Dios no depende de nuestro mérito, esfuerzo, sino de su amor. Esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Eso lo dice la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16. ¿Qué perderé si sigo a Jesús? Muchos temen a los sacrificios, a perder amistades, a cambiar un estilo de vida, al éxito material. Seguir a Jesús implica rendir algunas cosas, pero también invertir en aquello que no pierde valor. Nuestro dinero físico aquí en la tierra pierde valor cada año, cada día. Pero las cosas eternas permanecen siempre y no van para abajo, sino todo lo contrario. Jesús dijo, el que pierda su vida por mi causa la hallará. Y entra aquí una pregunta muy poderosa. ¿Valoramos más lo temporal o lo eterno? ¿Nos enfocamos más en el cielo o en la tierra? ¿Cómo está nuestro tiempo? ¿Nos enfocamos más en las cosas terrenales o invertimos en las cosas que son eternas? Otra duda muy común es el miedo al fracaso. ¿Y si no puedo mantener mi fe firme? En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, nos asegura de que el que comenzó en nosotros, en ti, en mí, la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entrega tus miedos, tus incertidumbres a Dios. ¿Estamos dispuestos a confiar en que Dios nos sostendrá? Ahora bien, ¿de dónde provienen nuestras dudas? Quiero comentarte 4 cosas interesantes. La primera, ¿de dónde vienen nuestras dudas? Falta de conocimiento. A menudo dudamos porque no conocemos plenamente el carácter de Dios. La Biblia revela quién es Él, pero si no leemos Biblia, ¿cómo vamos a conocer quién es Dios? La palabra dice que el pueblo, los hijos de Dios, aquellos que intentan acercarse más a Él, perecen, se mueren, se caen por falta de conocimiento. Y no me refiero a un conocimiento de escuela, a un conocimiento que se aprende por repeticiones, sino a conocer al Dios de la Biblia, a conocer a aquel que es digno de nuestras lágrimas, a conocer a aquel que está con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Qué tanto conoces de Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? Experiencias negativas, traumas, decepciones o hipocresías vividas en entornos religiosos pueden generar desconfianza. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No veas a los hombres, ve a Jesús. Influencia del mundo. La cultura moderna, la cultura actual del 2025, 2026, lo que sea, promueve el relativismo y poner en duda las verdaderas absolutas. Dios es la única verdad absoluta. Ataques espirituales. La duda también puede ser una estrategia del enemigo para alejarnos de Dios. La palabra nos dice en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 16, que el enemigo avienta dardos y son cosas directas para ti y para mí que nos intentan desenfocar de Jesús. Son cosas que nos intentan alejar de Él. Son cosas prácticamente para perjudicarnos. Así como la palabra de Dios nos advierte de las acechanzas, de los ataques del enemigo, la Biblia también nos da la respuesta
la Biblia también nos da la solución. La carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 11 nos dice que vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo enfrentar las dudas al seguir a Dios? Busca la palabra. La Biblia es la mayor fuente de respuestas y consuelo. Versículos como Jeremías 29:13, me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón, nos recuerda que Dios no se esconde, que Dios está disponible para aquel que se acerca a Él sinceramente. Ahora bien, ora con sinceridad. Dios no teme a nuestras dudas. Él invita a que le hablemos con honestidad. Rodéate de una comunidad de fe. Conversar con personas que han enfrentado y superado dudas puede ser alentador, ya que tarde o temprano vamos a platicar con alguien que ya pasó por lo que estamos pasando, o nosotros vamos a hablar con alguien que necesite saber cómo nosotros enfrentamos esa situación. Acepta el proceso. La fe no es la ausencia total de las dudas, sino aprender a confiar incluso en medio de ellas. Enfrenta tus dudas, o sea, al seguir a Dios, requiere un enfoque integral que combina la búsqueda de conocimiento, la apertura emocional y la disposición espiritual para conectar con el propósito de Dios. Aunque las dudas pueden parecer un obstáculo, también pueden ser un medio para profundizar en nuestra relación con Dios si se aborda de manera honesta y activa. Vamos a explorar cómo lidiar con esas dudas desde una perspectiva práctica y espiritual. El primer paso para enfrentar las dudas es buscar en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente inagotable de sabiduría y consuelo, diseñada precisamente para hablarnos en los momentos de incertidumbre. En ella encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron dudas similares como las nuestras. Todos esos testimonios, historias o como lo quisiéramos ver, no solo revelan que la duda es una experiencia humana común, sino que también muestra cómo Dios responde a nuestras preguntas con paciencia y amor. Es importante estudiar y analizar algunos pasajes que hablan de la fidelidad de Dios, como Jeremías 29:11 o la primera carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6, ya que pueden brindarnos seguridad en medio de la incertidumbre. Cada versículo leído con fe es un recordatorio de que no estamos solos y que Dios tiene un plan incluso en medio de nuestras luchas internas. Otro aspecto esencial para enfrentar las dudas es la oración sincera. Hablar con Dios no requiere palabras sofisticadas, unas palabras muy rimbombantes, hablar en griego, en arameo, sino un corazón abierto. A menudo, las dudas se intensifican porque tratamos de resolverlas solos. En lugar de llevarlas al único puede iluminarnos. Dios no teme nuestras preguntas ni se siente amenazado por nuestra confusión. Al contrario, Él nos invita a acercarnos con sinceridad. En momentos de duda, en momentos de incertidumbre, en momentos donde creemos que la fe cae, podemos orar como el padre desesperado de San Marcos 9:24. ¿Sabes? Creo. Ayuda a mi incredulidad. Este tipo de oración no solo reconoce nuestras limitaciones, sino que también nos conecta con el poder transformador de Dios, quien es capaz de convertir nuestra incredulidad en fe. Hace rato comentaba que es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye. Muchas veces las dudas se magnifican cuando las enfrentamos en aislamiento. Hablar con personas que han experimentado dudas similares y han encontrado respuesta puede ser profundamente alentador en la comunidad de creyentes. Encontramos hermanos y hermanas dispuestos a caminar con nosotros, a orar por nosotros y a recordarnos las verdades de Dios cuando nuestra fe flaquea. Como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a los otros. En un entorno de apoyo mutuo, las dudas pueden transformarse en oportunidades para crecer juntos. A veces podemos pensar que tener dudas significa que nuestra fe es débil o que estamos fallando espiritualmente, pero eso es muy normal. La fe no es la ausencia total de las dudas, sino la decisión de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todo y no lo vamos a entender todo. Hay misterios del reino que no vamos a entender y que solamente se han revelado para ciertas personas. Ahora bien, si nos metemos en oración y leemos su palabra, Dios nos va a revelar esos secretos, a esas joyas preciosas de la palabra,
y podemos entender más su palabra, pero es importante leer. Aceptar nuestras preguntas como una parte natural del viaje espiritual nos libera del perfeccionismo y nos permite avanzar con confianza, sabiendo que Dios camina con nosotros. Santiago 1, versículo 2 al 4, nos anima a ver nuestras pruebas, incluidas las dudas, como una oportunidad para crecer en paciencia y madurez. Es importante, es vital recordar que nuestras dudas pueden ser un catalizador para una fe más profunda si las enfrentamos correctamente. En lugar de temerlas o ignorarlas, podemos usarlas como una invitación para explorar quién es Dios de manera más íntima. Cada duda es una oportunidad para buscar respuestas, para conocer más de su carácter y para experimentar su amor de manera tangible. La clave está en no permitir que las dudas nos paralicen, sino en rendirlas ante Dios, con la certeza de que Él es fiel para respondernos. Como lo plasmó el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Enfrentar las dudas al seguir a Dios es, en esencia, un acto de fe. Es elegir confiar en medio de la incertidumbre, buscar cuando no tenemos respuestas claras y aferrarnos a la promesa de que Dios está con nosotros incluso en las preguntas más profundas de nuestro corazón. La fe en Dios, la confianza en Cristo Jesús nos ayuda a eliminar las dudas. Podemos caminar con ellas y en el camino se van quedando, se van disipando, ya que Dios ilumina nuestro camino y nos da la respuesta a su debido tiempo. ¿Sabes algo? Puedes ser la persona más insegura del mundo, pero si estás confiando en Dios, Dios te puede usar para grandes cosas. Gedeón, cuando el ángel del Señor se le apareció para decirle que sería el libertador de Israel frente a los madianitas, Gedeón respondió con escepticismo, cuestionando por qué Dios le había permitido que su pueblo sufriera, y estaba argumentando de que él era el más insignificante de su familia, que pertenecía a la tribu más débil. Pero a pesar de sus dudas, Gedeón buscó confirmación de Dios a través de señales específicas, como el vellón mojado y seco. Dios en su paciencia le concedió cada señal, fortaleciendo su confianza y preparándolo para cumplir su propósito. Finalmente, Gedeón lideró a un pequeño ejército y obtuvo la victoria que hasta cierto punto fue milagrosa, demostrando de que Dios no necesita de nuestra perfección, sino de una disposición. Pedro es un ejemplo maravilloso, un ejemplo muy notable de alguien que enfrentó sus dudas, pero que fue restaurado por Jesús. En una ocasión, Pedro caminó sobre el mar y caminó dirigiéndose hacia Jesús. En ese momento, su fe inicial lo llevó al salir de la barca y experimentaron un milagro. Pero cuando vio el viento y las olas, comenzó a dudar y a hundirse. Jesús extendió su mano para salvarlo, le dijo y le preguntó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esto nos demuestra incluso quienes tienen una relación más cercana con Jesús, si lo podemos ver de alguna forma, pueden enfrentar momentos de incertidumbre. Sin embargo, también destaca que Jesús no abandona a los que dudan de Él, sino que los sostiene y los guía de vuelta a la fe. Las dudas no descalifican a nadie del propósito de Dios. Las dudas, lejos de ser una barrera insalvable, son una invitación para crecer en nuestra fe, a profundizar en el conocimiento de quién es Dios y a experimentar su amor de manera más personal y más transformadora. No hay duda que escape de la comprensión de Dios, ni pregunta que Él considere demasiado grande o demasiada inapropiada. Cada momento de incertidumbre puede ser un puente que nos acerca más a Él, siempre y cuando estemos dispuestos a buscar respuestas en Él y a dejarnos guiar por Él. Dios no rechaza nuestras dudas, sino que las utiliza para moldearnos. Seguir a Dios no significa tener todas las respuestas desde el principio. De hecho, parte de la belleza del camino espiritual es la confianza que desarrollamos al depender de un Dios que sabe más allá de lo que nosotros podemos entender. Podemos encontrar claridad y fortaleza en Dios,
ya que no solo desea que le confiemos nuestras alegrías y logros, sino que también nuestras preguntas, nuestras incertidumbres, temores y confusiones. Él es un Padre amoroso que nos invita a venir a Él con honestidad y a descansar en su promesa de que no nos dejará ni nos abandonará. Enfrentar las dudas al seguir a Dios nos lleva a un punto crucial: decidir confiar en su carácter, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Al dar este paso de fe, no solo encontramos respuestas, sino que también descubrimos una paz que supera todo entendimiento, una certeza que no depende de las circunstancias y un amor que nos sostiene en todo momento. Así que las dudas no son el final del camino, sino una parte natural del viaje hacia una relación más íntima con Dios. A rendir nuestras preguntas a Él, encontramos no solo la seguridad que buscamos, sino también la certeza de que estamos siendo transformados día a día en personas que confían plenamente en su perfecto plan. Las dudas, cuando son llevadas a los pies de Dios, no nos alejan de Él, sino que nos llevan más cerca de su corazón, donde encontramos descanso, dirección y esperanza eterna. ¿Cuál es tu duda? Gracias por acompañarme en este episodio. Te invito a que te suscribas, a que lo compartas y que me sigas en las redes sociales. Te mando un saludo hasta donde estés y nos vemos en el próximo episodio de esta segunda temporada de Abdías, un viaje espiritual para el alma. El podcast de Abdías está, te lleva lejos más allá, con cada palabra y su verdad, recordarás lo que fue realidad. Una producción de Listra. ABS Audio Calidad Sonora.